La miró con ojos suplicantes. Ella podría ayudarlo a poner fin a su tormento. No sabía cuánto llevaba así. Nada había cambiado demasiado. Seguía igual que esta tarde cuando despertó en el hospital y escuchó las carreras de la enfermera para llamar al médico mientras decía: despertó, don Alejandro despertó. A él con la luz le dolieron los ojos y quiso ponerse una mano sobre los párpados, pero la derecha no le obedeció. Tampoco la izquierda. No tengo brazos, pensó. Entonces sintió que le faltaba el aire y el corazón le bombeaba con fuerza. Quiso gritar que alguien lo ayudara, no pudo hacerlo. Cuando creía que la cabeza se le iba a reventar, apareció el médico. Veamos, efectivamente está despertando, dijo, acercándose la cara a los ojos mientras él hacía vanos esfuerzos por hablar. Luego le tomó un brazo y lo levantó. Ahí estaba su mano derecha y el antebrazo como si no fueran suyos. El médico le soltó la muñeca y la extremidad cayó como un guiñapo sobre la cama. Don Alejandro, ¿puede oírme? ¿Puede entenderme? Y claro que lo escuchaba y le entendía, pero no lograba responderle. El médico lo miró, levantó los hombros y después de hablar con la enfermera de unos exámenes se retiró sin darse cuenta de que él por dentro se agitaba casi hasta perder el sentido. Nadie le preguntó nada más. Nadie le dijo qué ocurría. Nadie le habló de Irene. Y eso está partiendo el libro, ¿eh? El silencio de Irene, de María Eugenia Lorenzini, quien nos acompaña esta mañana en la radio. ¿Cómo está, María Eugenia? Hola, Antonella, muy bien y muy contenta de estar aquí, sobre todo estar contigo. Bueno, sí, nosotros tenemos una historia larguísima porque María Eugenia fue mi profesora de castellano, era en mi época, sí. En séptimo básico, en el Liceo 1. Además aprovechamos de mandarle un saludo a mis compañeras que están todas muy emocionadas porque estoy aquí con la profe y aquí una de las culpables de que sea tan lectora, así que María Eugenia, hágase cargo. Bueno, fueron tiempos muy felices, la época en que hice clase. Bueno, hace ya muchos años, como 20 años que no me dedico a la docencia, pero la llevo en mi corazoncito, sobre todo a las alumnas del Liceo 1. O sea, fue una linda época, mira, una muy buena, linda época. Y mira hasta dónde llegamos. Que enos aquí hablando de libros y hablando de esta, que es su cuarta novela. Sí. Y que nos lleva a conocer a Alejandro en dos momentos, ¿no? Uno es este momento del presente, que es el que yo leí, que está al principio del libro, que nos instala, ¿cierto?, en la subjetividad de este personaje, que está con lo que se ha llamado síndrome de enclaustramiento. Él está muy consciente y tenemos sus pensamientos, pero él no se puede mover. Entonces él solo describe esta entrada de enfermera, de su sobrina, de un cura misterioso y de el médico de vez en cuando que aparece. Y también él en ese momento empieza a recordar lo que fue su vida y especialmente su juventud, entrando a la universidad, estudiando sociología y enamorándose de Irene, con quien van a tener un romance intensísimo en tiempos convulsos que van a hacer que él tenga que salir de Chile y irse a vivir a Italia. Esa es la historia. Luego pasan cosas que... Y uno está todo el rato preguntándose ya, pero ¿cómo llegó Alejandro a estar en esta situación? Entonces, primero hablemos de esa estructura, ¿no? De escoger, contarlo a dos tiempos y que nosotros, los lectores y lectoras, no sabemos exactamente... Vamos armando la historia junto con los recuerdos de Alejandro. Sí, bueno, la verdad que yo quería escribir una historia de amor, pero con un trasfondo social y político. No quería simplemente partir por la infancia, no quería que fuera una cosa lineal, me parecía que ya hay muchas historias de amor como esa, sino que me interesaba algo que fuera, que tuviera una partida, mejor dicho, más dramática, y me pareció que empezar desde un momento en el que él no se pudiera en que el personaje principal, Alejandro Pisano, no se pudiera comunicar, era mucho más potente, más fuerte. Y además no solo no se puede comunicar, porque él además no recuerda qué le sucedió, no recuerda, tiene chispazos de su pasado y está decidido y desesperado, más que decidido, por recobrarlo. Y ahí es donde se va mezclando este presente tan dramático con el pretérito y vamos conociendo momentos de su infancia, de su juventud, que se van alternando con este presente. Me pareció que era como un juego, era como armar un rompecabezas, porque el personaje principal está armando el rompecabezas de su vida. Pero el lector también va conociendo poco a poco, se va entregando el relato, se va entregando con una técnica que se llama el 2+2, es decir, poco a poco vamos cada vez, ¿verdad?, dando
pequeñas pautas, pequeños pasos para ir construyendo esta historia. Cuando escribo, quiero entretenerme y me fue muy entretenido, muy fácil armarlo de esa manera. Partí, el comienzo siempre es difícil, es una búsqueda. Me costó el puntapié inicial, lo reescribí más de una vez ya, pero una vez que ya tuve la forma y tuve claro cómo quería entregar esta narración, fue rápido y seguí adelante con mucha facilidad. Ahora también es interesante para nosotros, quienes vamos leyendo la historia de Alejandro y sus recuerdos, ir armando estas pistas, ¿no? Porque él nos acuerda cómo llegó a esta situación, pero lo primero que piensa es en Irene. Y luego nosotros conocemos la historia. Y a mitad del libro nosotros sabemos que ellos se separan. Entonces uno al mismo tiempo dice, pero volvieron a encontrarse en algún momento, porque él sigue pensando en Irene, o a lo mejor nunca la dejó. Entonces, esa manera de ir y volver un poco en el recuerdo nos permite a nosotros también estar muy enganchados con decir, bueno, pero ¿en qué momento se reencontraron, no? Claro. Bueno, y él, de ahí viene un poco el título, este silencio, Irene. Él, como tú dijiste, no recuerda nada, pero sí recuerda a Irene, su gran amor. Y está el no saber qué pasa con ella, el no saber por qué no está con ella. Y está ese silencio que es su silencio personal. Pero también la novela tiene otro silencio, que es este silencio de la memoria, este silencio de una sociedad completa que quiere, no quiere olvidar, que no quiere hablar de ciertos hechos, no quiere mencionar lo que ocurrió. Entonces aquí vamos transitando un poco por estos dos silencios, este silencio personal y este silencio social. Y eso era otra de las cosas que me importaba que quedara reflejado en el libro. Y eso también es interesante porque yo pensaba, sabemos poco, ¿no?, de lo que fue ser joven a principios de los 70. Y después también, ¿no? Hablábamos con eso con Alberto Fuguete el otro día acá cuando estaba. Es como que no se habla un poco de lo que fue la adolescencia y la juventud en ese momento, del ímpetu, ¿cierto? Y claro, la oscuridad de nuestra historia. Un poco se ha tomado el relato, también el relato literario. Y pensaba en los jóvenes que hoy día están leyendo un montón, si se encuentran con una novela como El silencio de Irene, pueden entender quizás un poco mejor a las generaciones de sus padres y sus abuelos. Claro, es que además está el problema de que la gente cree, o los jóvenes creen, porque los que vivimos más en esa época tenemos clara conciencia de que no fue así, pero creen que los exiliados, por ejemplo, era gente mayor, gente con familia, profesionales, trabajadores, líderes, pero no saben que en su gran mayoría, no tengo cifras, pero un grupo importantísimo tenía 18, 19, 20 años. Eran jóvenes que estaban recién iniciando carreras universitarias o eran jóvenes que, incluso algunos que estaban en colegios. Tengo un amigo que lo detuvieron, que era dirigente de la secundaria en esa época y que fue exiliado. Te fijas, un joven que tendría 17, 18, claro. 18, no sé, pero por ahí. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que es importante que se conozca, pero también quería que se conocieran estos hechos, no como una información, no con un narrador que nos va contando lo que sucedió en el 73, lo que sucedió posteriormente, sino que aquí la historia está como trasfondo. ¿Qué quiere decir eso? Que que el personaje nos va mostrando a través de sus vivencias lo que ocurría. Nadie te va informando. Es como traté, por lo menos, y espero que así haya sido, que el narrador estuviera prácticamente en el hombro del personaje principal, mostrándonos como con una cámara cada cosa que iba ocurriendo a su alrededor, pero mostrando de modo tal que el lector de esa forma pudiera enterarse y pudiera hacerse una idea. No hay juicios, no hay datos informativos, sino que todo pasa por las vivencias de los personajes. Y también por sus propias preguntas, por sus culpas, por sus dolores. Digamos que Alejandro es un hombre que
le cuesta mucho tomar decisiones, de joven y de más grande también, hay que decir. Y eso nosotros no es porque las mujeres de su vida lo juzguen por eso, sino su propio relato al que nosotros vamos armando ese respecto. Estamos conversando con María Eugenia Lorenzini, autora de varios libros. Este es el más reciente, El silencio de Irene, editado por Forja, para que ahí lo consigan. Y María Eugenia, me preguntaste respecto a ese ejercicio de la masculinidad, porque a mí siempre me llama la atención cuando las escritoras escriben desde un punto de vista masculino, al revés también, siempre me interesa mucho cómo se hace ese ejercicio de ir diciendo, me imagino que así tiene que haber pensado un hombre de esta época con esta construcción. Bueno, el personaje principal es un hombre, pero es un hombre, como tú dijiste, que no tiene nada de heroico, es un hombre común y corriente con todas sus debilidades y fortalezas y todos sus miedos. Y no me costó mayormente meterme en la cabeza, pero es por una cuestión, es por un ejercicio que yo creo que supongo, yo no soy actriz, pero puede ser similar al ejercicio actoral, en el sentido de que para crear un personaje, mi proceso siempre es, primero, conocer mucho ese personaje. Imaginarme cómo se ve físicamente, sus descripciones hasta el más mínimo detalle. Normalmente escribo mucho sobre él antes. Me imagino qué haría ese personaje si estuviera frente a determinada situación, cómo respondería, cómo actuaría un hombre temeroso que se ve enfrentado, en este caso como Alejandro, a una situación que él no se esperaba, por la cual él tampoco, no podemos hablar de que él hubiera sido un hombre revolucionario, no, ni nada, simplemente las circunstancias se lo llevan, está motivado por Irene. Entonces, ¿qué haría un hombre en esa situación? ¿Cómo respondería? Y si frente a las situaciones sociales de una determinada manera, él era un hombre bueno, un hombre solidario. Para mí siempre fue eso súper importante. Nunca quiso hacer mal a nadie, y por eso eligió la profesión que eligió, y también incluso quiso ser sacerdote en un momento dado. Entonces, este conocimiento del personaje, sea hombre o mujer, porque si es mujer, a Irene igual me imaginé su ropa, me imaginé que vestía minifalda, que vestía, que tenía el pelo largo como se usaba en esa época, y que después sus escuetas tiene que haber sido estupenda. Y además me la imaginé una mujer empoderada, porque a veces los jóvenes creen que la situación de la mujer que ha cambiado en esta época viene de las luchas actuales. Pero no, las mujeres de esa época le abrieron el camino y desde mucho antes a las mujeres de ahora. Entonces, como te digo, esto de convivir con los personajes desde antes de escribir la novela y durante la novela ir metiéndome en ellos, ir escribiendo sobre ellos millones de cosas que no aparecen nunca en la novela, pero que me hicieron llegar a fondo, yo creo que permiten lo que tú dices, meterse en un personaje masculino, mayor, 50 años, meterse en el personaje masculino de joven, meterse en la mente de la protagonista ya mayor, pero también en su época de juventud, meterse en la mente de un abuelo, que ahí hice trampa. Porque hice trampa, porque de alguna manera pensé en mi propio abuelo. Sí. ¿Ya? Mi abuelo de origen italiano, y creo que ese abuelo es entrañable, tan entrañable como fue mi abuelo. Sí, es fácil querer a ese abuelo. Ahora, María Eugenia, una de las cosas que es muy linda de la novela es que está marcada por los hitos de la historia de Chile en los últimos 50 años, ¿no? Entonces, la novela parte en el presente, diríamos, aunque más bien estamos hace 10, 15 años atrás, en el Bachelet 1, básicamente. Sí. Pero en el recuerdo parte en la UP, está el golpe, está el exilio, está el retorno también, y en esos momentos también me pareció muy valioso que se rompiera esta idea del exilio dorado, ¿cierto? De que los exiliados llegaban y estaba todo preparado, y que había organizaciones de solidaridad en todas partes que les ponían casa y trabajo. Alejandro lo pasa pésimo llegando. Y yo creo que como la mayoría. Y el retorno también es muy difícil. Y luego entonces se va involucrando, va incorporándose, participa en la campaña de Michelle Bachelet para ser presidenta. Quería preguntarle también por eso,
que toda esta historia está muy contextualizada. Es muy importante el contexto histórico-social para que los personajes se puedan desenvolver. Sí, bueno, fue otra de las cosas, fue una forma de mostrar, además, de mostrar la sociedad en que vivimos. Demostrar, como tú dices, uno, que el exilio no fue dorado, quizás para algunas personas las menos, creo, porque el verse obligado a salir de tu país, y pienso no solo en los exiliados, también para aquel que, como mi abuelo, que hizo de Chile su patria y no volvió nunca más, es un quiebre fundamental en todos aspectos, o sea, en el aspecto amoroso, tú pierdes tus amigos, tu familia, tu tierra, tus lugares, ¿ya? Y después el regreso, y del regreso yo encuentro que se ha escrito poco. El retorno puede ser tan o más duro que el exilio. Es volver a empezar, es reencontrarte a lo mejor con un Chile que no era el que estaba en tu memoria. Sí. Que la gente ya no es como era, ¿verdad? Que a lo mejor puede no quedar prácticamente nada de lo que tú habías idealizado. Sí. Y eso puede ser tan duro. Y a lo mejor tu gente tampoco ya es la misma. Tampoco entiende como le sucede a muchos, regresar y encontrarte que lo que para ti sigue siendo tan importante, para ellos ya no lo es, y no solo no lo es, sino que no quieren hablar de eso tampoco. O sea, ¿pero para qué seguimos hablando de esto? No sigamos con lo mismo. ¿Para qué seguir leyendo? ¿Pero por qué? Entonces, todo eso a mí me daba vueltas, muchas vueltas, en el momento que estaba escribiendo. Y bueno, me alegra con lo que tú dices, que sea algo realmente importante dentro de la novela, algo que se aprecie la forma en que están dados todos estos momentos, que es difícil, están tomados obviamente desde distintas situaciones. Claro, y con las que de una u otra manera uno se puede identificar. El silencio de Irene, de María Eugenia Lorenzini, está en librerías, también lo pueden conseguir vía Forja Ediciones. Hemos conversado con su autora, María Eugenia Lorenzini. Un honor tenerla aquí, profe. Pero muchas gracias, y a mí muy contenta de estar contigo, de este reencuentro. ¿Quién nos iba a decir algo así? Mira, solo 30 años atrás. Ahora tenemos que irnos a la pausa y ya regresamos para seguir hablando del libro, sí, Book Influencers y más, acá en nuestro semáforo.